Bienvenido al canal La Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvide suscribirse y dejar su me gusta para ayudar a correr la voz. Comencemos ahora nuestro viaje con historias bíblicas. Nacido entre polvo y promesas. Otniel nació en un momento en que la gente de Israel todavía llevaba polvo del desierto en sus pies y nuevas promesas en sus corazones. Era un momento de transición. Josué había liderado la conquista de la tierra prometida, pero la gente aún luchaba por entender cómo vivir en ella. Las tribus se organizaron, los recuerdos de Egipto aún resonaban, y las batallas estaban lejos de terminar. Fue en este escenario que Otniel nació de la tribu de Judá, uno de los más fuertes entre Israel. Hijo de Cnaz y el sobrino de Caleb, el legendario guerrero que, incluso los ancianos, pidió una montaña que conquistara. Crecer a la sombra de alguien como Caleb no fue una tarea fácil. Pero Otniel no era del tipo que se escondió. Un chico silencioso y atento. Desde una edad temprana, Otniel vio en Caleb más que un héroe de guerra. Vio a un hombre que confió a Dios de la verdad, y lo interpretó profundamente. Aprendió a manejar armas, como todos los niños de Judá, pero también aprendió a escuchar. Escuchó estrechamente las historias del mar que se abrió, el maná que cayó del cielo, las paredes de Jericó que arruinaban el sonido de las trompetas. Cada cuenta encendió algo dentro de él. Era como si, incluso sin saberlo, estaban siendo preparados para algo más grande. Pero mientras algunos recordaban las maravillas del Señor, muchos empezaban a olvidar. La gente de Israel comenzó a mezclarse con las culturas vecinas y perder la esencia de quienes eran. La fe debilitada. Los ojos se volvieron hacia las alianzas humanas. Pero Otniel permaneció firme, tranquilo, observador. Acsa, una mujer con visión. Cuando llegó el momento de casarse, Otniel se destacó al ganar una ciudad y, como recompensa, recibió a Acsa como su esposa, la hija de Caleb. Pero ese no fue un matrimonio arreglado. Acsa vio en Otniel más de un ganador. Vi un compañero. Alguien con quien podría soñar y construir un futuro. Poco después del matrimonio, hizo una solicitud audaz. Le pidió a Otniel que le pidiera a su padre una bendición: aterriza con fuentes de agua. En tiempos de sequía, las fuentes significaban vida, sustento y futuro. Cuando fueron a Caleb, fue Acsa quien tomó la delantera. Montado en su burro, dijo con firmeza: dame una bendición. Ya me ha dado la tierra en el Negueve, ahora me da fuentes de agua. Caleb otorgó las fuentes superiores e inferiores. En la superficie, solo era tierra fértil. Pero espiritualmente, fue el presagio de un momento de restauración. Cuando el cielo escucha el llanto, Israel se alejó gradualmente de Dios nuevamente. Con alianzas políticas y abandono espiritual, la gente perdió su rumbo. Y luego llegaron los gemidos. Primero silencioso, luego lo siento. La gente lloró por ayuda, anhelando a alguien que les recordaba quién era y quién era su Dios. Mientras tanto, detrás de escena del cielo, Dios escuchó todas las oraciones. Y allí, entre las plantaciones y los ecos de las historias antiguas, había un hombre listo. Un hombre que ya había ganado una ciudad, que sabía cómo escuchar la voz de Dios. Alguien
pero con un corazón alineado con el propósito divino. Otniel. Otniel no apareció de la nada. Estaba preparado en silencio, en la rutina de la vida cotidiana, en la pequeña obediencia que pocos vieron. Mientras que otros buscaron influencia, buscó comprensión. Mientras algunos corrían después de las posiciones, permaneció firme en quién era él. Y en el momento adecuado, cuando el cielo buscó una respuesta en la tierra, Otniel estaba listo. La fidelidad que cultivó al esconderse ahora lo posicionó a algo público. Dios no solo responde al grito desesperado, Él responde a la fe perseverante. Los gritos de Israel aumentaron como incienso, y Dios, en su gracia, no ignoró. El tiempo de disciplina había cumplido su papel. Ahora el momento de restauración necesitaba un instrumento, alguien que era más que un guerrero, alguien que sabía escuchar, alguien que estaba moldeado no por ambición sino por miedo. Cuando Dios elige a alguien, no está impresionado por la fuerza de sus brazos, sino por la voluntad del corazón. Otniel no fue el más famoso ni el más carismático, pero fue el más disponible. Y eso fue suficiente. En el momento adecuado, mientras la gente lloraba, Dios dijo, «Este es el hombre». Y así, lo ordinario fue tocado por lo extraordinario. Israel necesitaba más que un liberador militar, necesitaba un espejo. Alguien que recordó a las personas que eran en Dios. Otniel fue este espejo. No solo liberado, sino que restauró la identidad. La opresión externa había terminado, pero la curación interna comenzó allí en el reflejo de un hombre que eligió obedecer cuando llamó el cielo. El Espíritu del Señor vino sobre él. Una tarde, sin truenos o grandes visiones, algo cambió por dentro. Un aliento invisible lo involucró. Fue el Espíritu del Señor, quien se encontró con Otniel con autoridad y claridad. No era una emoción pasajera, fue una llamada. No se ofreció a sí mismo, no sí bienvenido al canal La Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvide suscribirse y dejar su me gusta para ayudar a correr la voz. Comencemos ahora nuestro viaje con historias bíblicas. Nacido entre polvo y promesas. Otniel nació en un momento en que la gente de Israel todavía llevaba polvo del desierto en sus pies y nuevas promesas en sus corazones. Era un momento de transición. Josué había liderado la conquista de la tierra prometida, pero la gente aún luchaba por entender cómo vivir en ella. Las tribus se organizaron, los recuerdos de Egipto aún resonaban, y las batallas estaban lejos de terminar. Fue en este escenario que Otniel nació de la tribu de Judá, uno de los más fuertes entre Israel. Hijo de Cnaz y el sobrino de Caleb, el legendario guerrero que, incluso los ancianos, pidió una montaña que conquistara. Crecer a la sombra de alguien como Caleb no fue una tarea fácil. Pero Otniel no era del tipo que se escondió. Un chico silencioso y atento. Desde una edad temprana, Otniel vio en Caleb más que un héroe de guerra. Vio a un hombre que confió a Dios de la verdad, y lo interpretó profundamente. Aprendió a manejar armas, como todos los niños de Judá, pero también aprendió a escuchar. Escuchó estrechamente las historias del mar que se abrió, el maná que cayó del cielo, las paredes de Jericó que arruinaban el sonido de las trompetas. Cada cuenta encendió algo dentro de él.
Era como si, incluso sin saberlo, estaban siendo preparados para algo más grande. Pero mientras algunos recordaban las maravillas del Señor, muchos empezaban a olvidar. La gente de Israel comenzó a mezclarse con las culturas vecinas y perder la esencia de quienes eran. La fe debilitada. Los ojos se volvieron hacia las alianzas humanas. Pero Otniel permaneció firme, tranquilo, observador. Acsa, una mujer con visión. Cuando llegó el momento de casarse, Otniel se destacó al ganar una ciudad. Como recompensa, recibió a Acsa como su esposa, la hija de Caleb. Pero ese no fue un matrimonio arreglado. Acsa vio en Otniel más de un ganador. Vi un compañero. Alguien con quien podría soñar y construir un futuro. Poco después del matrimonio, hizo una solicitud audaz. Le pidió a Otniel que le pidiera a su padre una bendición: aterriza con fuentes de agua. En tiempos de sequía, las fuentes significaban vida, sustento y futuro. Cuando fueron a Caleb, fue Acsa quien tomó la delantera. Montado en su burro, dijo con firmeza: dame una bendición. Ya me ha dado la tierra en el Negueve, ahora me da fuentes de agua. Caleb otorgó las fuentes superiores e inferiores. En la superficie, solo era tierra fértil. Pero espiritualmente, fue el presagio de un momento de restauración. Cuando el cielo escucha el llanto, Israel se alejó gradualmente de Dios nuevamente. Con alianzas políticas y abandono espiritual, la gente perdió su rumbo. Y luego llegaron los gemidos. Primero silencioso, luego lo siento. La gente lloró por ayuda, anhelando a alguien que les recordaba quién era y quién era su Dios. Mientras tanto, detrás de escena del cielo, Dios escuchó todas las oraciones. Y allí, entre las plantaciones y los ecos de las historias antiguas, había un hombre listo. Un hombre que ya había ganado una ciudad, que sabía cómo escuchar la voz de Dios. Alguien, pero con un corazón alineado con el propósito divino: Otniel. Otniel no apareció de la nada. Estaba preparado en silencio, en la rutina de la vida cotidiana, en la pequeña obediencia que pocos vieron. Mientras que otros buscaron influencia, buscó comprensión. Mientras algunos corrían después de las posiciones, permaneció firme en quién era él. Y en el momento adecuado, cuando el cielo buscó una respuesta en la tierra, Otniel estaba listo. La fidelidad que cultivó al esconderse ahora lo posicionó a algo público. Dios no solo responde al grito desesperado, Él responde a la fe perseverante. Los gritos de Israel aumentaron como incienso, y Dios, en su gracia, no ignoró. El tiempo de disciplina había cumplido su papel. Ahora el momento de restauración necesitaba un instrumento, alguien que era más que un guerrero, alguien que sabía escuchar, alguien que estaba moldeado no por ambición sino por miedo. Cuando Dios elige a alguien, no está impresionado por la fuerza de sus brazos, sino por la voluntad del corazón. Otniel no fue el más famoso ni el más carismático, pero fue el más disponible. Y eso fue suficiente. En el momento adecuado, mientras la gente lloraba, Dios dijo: este es el hombre. Y así, lo ordinario fue tocado por lo extraordinario. Israel necesitaba más que un liberador militar, necesitaba un espejo.
alguien que recordó a las personas que eran en Dios. Otniel fue este espejo. No solo liberado, sino que restauró la identidad. La opresión externa había terminado, pero la curación interna comenzó allí en el reflejo de un hombre que eligió obedecer cuando llamó el cielo. El Espíritu del Señor vino sobre él. Una tarde, sin truenos o grandes visiones, algo cambió por dentro. Un aliento invisible lo involucró. Fue el Espíritu del Señor, quien se encontró con Otniel con autoridad y claridad. No era una emoción pasajera, fue una llamada. No se ofreció a sí mismo, no sí. Hacer. Me enviejos contando historias sin miedo. Y un pueblo que, finalmente, respiró alivio. Otniel gobernó sabiamente, no con la tiranía. Fue escuchado, no por gritar, sino por llevar la verdad. En cada decisión, recordó a las personas de dónde se habían ido. De cautiverio, idolatría, el olvido de Dios. El cuidado de la memoria. Pero el tiempo, como siempre, ha pasado. Lo que era la memoria viva se convirtió en una memoria vaga. Los niños crecieron sin saber cómo era vivir bajo opresión. Los jóvenes pensaron que la paz siempre ha estado allí. Y gradualmente, la fe se convirtió en tradición. La llama se puso ansiosa. Otniel notó esto. Vi a los ojos de la gente. No fue malvado. Era el olvido. Como un cielo nublado lentamente. Y aunque la paz se extendió, el riesgo creció, olvidar quién realmente apoyó esa paz. La historia de Otniel nos recuerda que Dios usa lo silencioso, la firma, los fieles. Que cree a los jueces cuando la gente olvide el camino. Y esa verdadera paz solo dura mientras la memoria permanezca viva. Si te gustó, si esta historia ha tocado su corazón, suscríbase al canal, active la campana de notificación y deje su similar. Esto nos ayuda a llegar a más personas con estas narrativas bíblicas profundas e inspiradoras. Si desea admitir este proyecto, haga clic en el botón Demasiado. Oración del día. Señor Dios, escuche corazones como Otniel en nuestro día. Deja que no busquen prominencia, sino que estén listos cuando tu Espíritu llame. Danos memoria viva, fe firme y coraje para obedecer incluso en silencio. Seamos una respuesta cuando el mundo olvide quién eres. En el nombre de Jesús, amén.